Una empresa puede estar celebrando ventas récord, mostrando un crecimiento agresivo de doble dígito, reportando utilidades netas positivas en sus estados financieros, y aún así, irse a la quiebra al trimestre siguiente. O tener a su junta directiva al borde del pánico absoluto. Es una locura, ¿no? Hoy vamos a desempacar exactamente cómo y por qué sucede esto. Y para ilustrarlo a lo largo de esta inmersión profunda, imaginemos un caso de estudio continuo. Digamos, una empresa ficticia de distribución de tecnología que está creciendo a pasos agigantados. Me parece perfecto. Empecemos entonces con esa brújula de los 4 objetivos financieros. El primero es el que todos conocemos: ser rentable. Claro, la regla de oro básica. Exacto. La premisa básica de que los ingresos operativos deben superar a los egresos, generando así un retorno positivo sobre los activos invertidos. Pero, y aquí viene el gran pero. La rentabilidad suele ser la métrica de vanidad por excelencia. Es fácil enfocarse en ella porque, es la más intuitiva de todas. Sí, pero la historia se vuelve oscura rápidamente cuando introducimos el segundo objetivo, que es tener liquidez. Y lo fascinante aquí es que es en este preciso punto de fricción donde ocurren las sorpresas más letales para los equipos directivos. A ver, analicemos esto, porque esta es la trampa clásica. Siguiendo con el ejemplo de nuestra empresa tecnológica, imaginemos que la gerencia comercial decide capturar más cuota de mercado. Motivados por bonos de crecimiento, me imagino. Obvio. Y para lograrlo, ofrecen plazos de pago larguísimos, digamos de 90 o hasta 120 días a sus clientes. El volumen de ventas se dispara por las nubes. Y claro, los márgenes unitarios son buenos, por lo tanto, la rentabilidad en el papel es fantástica. Exactamente. En el papel son millonarios. Pero el recaudo de cartera, los cobros reales, se deterioran drásticamente. La rentabilidad te dice que el modelo de negocio funciona en teoría, pero la liquidez es la gravedad misma. Es tener el efectivo disponible en tesorería hoy. Ni mañana, ni en 3 meses. Hoy. Tal cual. Esta empresa tecnológica acaba de registrar millones en ventas. El contador firma un estado de resultados espectacular. Pero a la hora de la verdad, el dinero está secuestrado en las cuentas por cobrar. Y llega el viernes. Llega el viernes, hay que pagar la nómina de los ingenieros, hay que liquidar los impuestos urgentes, y el banco dice que los fondos son insuficientes. Y liquidez total. Esa es la cruda realidad del desfase temporal en la contabilidad. Y eso nos obliga a diferenciar los horizontes de tiempo, lo cual nos lleva directamente al tercer objetivo: ser solvente. Que muchas veces se confunde con la liquidez. Capacidad estructural de la compañía para cumplir con sus obligaciones a largo plazo. Es ver el peso de la deuda frente a la fortaleza de los activos. Intentar operar sin liquidez es como correr una maratón intentando respirar por una pajita. Te asfixias rapidísimo. Pero la falta de solvencia es diferente. Es un peso que te va aplastando lentamente. Exacto. El material nos plantea un escenario súper claro. Imagina que esa misma empresa tecnológica, embriagada por su aparente éxito comercial, decide que es momento de construir 3 nuevos centros de distribución masivos. Claro, para apalancar ese crecimiento de ventas. Sí, pero para financiar esa expansión acelerada toman una cantidad monstruosa de deuda bancaria, estructurada a varios años, pero sin proyectar el estrés real que eso pondrá sobre la caja. Y el resultado de esa sobreexpansión, financiada puramente con deuda, es la insolvencia. Totalmente. Porque los nuevos centros de distribución tardan meses o a veces años en alcanzar su punto de equilibrio operativo. No generan plata de inmediato. Mientras tanto, el reloj de los intereses del banco no se detiene nunca. Las amortizaciones de capital bancario caen mes a mes. La operación base sigue siendo rentable, sí, pero la estructura de capital que eligieron la aplasta por completo. La empresa termina incumpliendo los compromisos con los bancos. Y no por vender un mal producto, sino por crecer de forma desordenada. Se asfixió a sí misma por financiar activos de largo plazo con una estructura insostenible. Lo cual nos deja frente a la prueba de fuego definitiva. El cuarto objetivo: generar valor. Este es vital. Y esto no se trata solo de tener números negros al final del año, sino de entender la relación entre el riesgo y la recompensa. Absolutamente. Hay un costo de oportunidad en cada dólar invertido en una empresa. El concepto de generar valor exige que el retorno obtenido compense el riesgo específico del sector.
El texto propone un ejercicio de abstracción brutal para entender esto. Supongamos que la gerencia de esta empresa reporta muy orgullosamente una utilidad neta de $100,000. Cumplieron el primer objetivo. Son rentables. Hay aplausos en la sala de juntas, champaña, todo. Sí, pero resulta que la inversión total de los accionistas para montar todo el tinglado tecnológico fue de $10 millones. Y ahí se cae la fiesta. Claro, una matemática rápida nos dice que esos $100,000 de ganancias sobre una base de 10 millones invertidos representan un retorno minúsculo del 1% anual. Un 1%. En un sector tecnológico donde el riesgo de que tu inventario se vuelva obsoleto es altísimo. Es la nada misma. Si la expectativa de esos inversionistas, ajustada al riesgo del mercado, era de un 12 o un 15%, la empresa es un fracaso financiero rotundo en términos de valor. Sí, genera ganancias contables, es verdad. Pero desde la perspectiva de asignación de capital, esos inversionistas estarían mejor liquidando todo y comprando bonos del tesoro sin ningún riesgo. Generar utilidad simplemente no es sinónimo de generar valor económico agregado. Es un baño de agua fría necesario para cualquier directivo. Ahora bien, para poder auditar el cumplimiento de estos 4 objetivos, el marco conceptual nos invita a observar el análisis financiero como un ecosistema de información superdinámico. Imaginemos un sistema de procesamiento complejo. Para que las salidas de ese sistema, es decir, las recomendaciones estratégicas sean válidas, necesitamos que las entradas sean de altísima fidelidad. Si entra basura, sale basura. Esas entradas principales son, naturalmente, los estados financieros. A este nivel sabemos que el estado de resultados nos muestra la película del periodo. Los ingresos frente a los gastos. Exacto. Y el balance general nos da la fotografía estructural de un instante específico. La ecuación contable fundamental. Activo igual a pasivo más patrimonio. Tal cual. Imaginemos 2 columnas exactamente iguales. De un lado, la composición de los activos, lo que la empresa tiene. Del otro lado, la realidad de los pasivos y el patrimonio, o sea, lo que debe a terceros y lo que pertenece a los socios. Es la huella digital de las decisiones de apalancamiento del pasado. Pero hay una tercera entrada fundamental que, sorprendentemente, en muchísimas discusiones estratégicas se deja en un segundo plano. Y todo por el brillo enceguecedor de las ventas. El flujo de efectivo. Exactamente. Si ya tenemos la película de las utilidades y la fotografía de la estructura patrimonial, ¿por qué la literatura financiera insiste con tanta vehemencia en colocar el flujo de efectivo en el mismísimo centro del escenario? Porque el estado de resultados sufre de una ceguera temporal inherente. Está dictada por el principio del devengo contable. O sea, registra los eventos económicos cuando ocurren en el papel, no cuando el dinero realmente cambia de manos. Ah, claro. El papel lo aguanta todo. Exacto. El flujo de efectivo es el suero de la verdad. Despoja a la empresa de todas las convenciones contables y muestra exclusivamente la dinámica de la caja fuerte. ¿Hay dinero o no hay dinero? Por eso el documento que analizamos hoy lanza una advertencia operativa que me parece crítica. Gestionar la liquidez revisando el flujo de efectivo una vez al año o incluso cada trimestre es literalmente pilotar a ciegas. Completamente. La recomendación es un rigor mensual como mínimo. Porque las decisiones de supervivencia, digamos, como pagar a un proveedor estratégico para que no detenga tu cadena de suministro, tienen una ventana de maniobra de semanas, no de trimestres. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que una vez que las entradas de información son correctas y oportunas, necesitamos aplicar los indicadores clave para decodificar la realidad. Necesitamos la lupa analítica. Empecemos diseccionando la rentabilidad. La heurística de los $100 que plantea el material es, para mí, quizás la forma más visual de entender la erosión del margen. Si tomamos el margen bruto, el operacional y el neto, vemos cómo se va desangrando cada dólar que entra. Esa cascada es sumamente reveladora. Pensemos nuevamente en nuestra distribuidora tecnológica. Un margen bruto del 30% significa que por cada $100 facturados, el costo directo de comprar esos equipos a la fábrica se lleva $70. Te quedan solo 30. Bajamos al margen operacional, que evalúa la grasa administrativa de la empresa. Si es del 15%, significa que las oficinas, las licencias de software, las nóminas administrativas y todo el marketing devoraron otros $15. Esa es la eficiencia real del motor del negocio. Exacto. Y finalmente llegamos al fondo del embudo, el margen neto.
Si después de pagar los intereses de esa deuda enorme que tomaron por los centros de distribución y después de cumplir con los impuestos, el margen neto queda en un 5%, El panorama es de alta tensión. altísima. Significa que de esos gloriosos $100 iniciales que todos celebraban con tanto entusiasmo, la empresa retuvo apenas $5 reales. Cualquier disrupción mínima en la cadena de suministro, un aumento sorpresivo en los fletes marítimos o simplemente una pequeña guerra de precios con un competidor, y ese 5% desaparece en un abrir y cerrar de ojos, empujando la operación hacia la pérdida total. Y es precisamente esa susceptibilidad del margen neto a factores no puramente operativos lo que hace que los mercados y los analistas se obsesionen tanto con otra métrica, El famoso EBITDA. el EBITDA. Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, por sus siglas en inglés. La razón por la que este indicador es tan venerado es que elimina el ruido externo. Limpia la cancha, por así decirlo. Exacto. La depreciación de un servidor o la amortización de una licencia de software impactan la utilidad neta contable, claro, pero no exigen que el tesorero gire un cheque en efectivo ese mes. Son gastos no erogables. Aquí es donde se pone muy interesante, porque el EBITDA suele ser el santo grial en las fusiones y adquisiciones, o al evaluar si el gerente general hizo un buen trabajo porque aísla la operación pura. Aísla el núcleo del negocio, sí. Sin embargo, hay que ser críticos con esto. El EBITDA no es dinero libre de polvo y paja, listo para gastarse. Ignorar la depreciación asume, de manera muy peligrosa, que los activos fijos duran para siempre. ¿Y sabemos que eso es falso? Totalmente. En el mundo real, los camiones de reparto se dañan, los servidores quedan obsoletos y la empresa tiene que inyectar capital real para reponerlos tarde o temprano. Si conectamos esto con el panorama general, el EBITDA es fantástico para medir la musculatura operativa central. Te permite comparar peras con peras entre empresas que quizás tienen diferentes estructuras fiscales o niveles de deuda. Pero jamás debe confundirse con el efectivo disponible para repartir a los accionistas. Jamás. Y para completar esa medición de rentabilidad estructural, siempre volvemos a los retornos. El ROA, o retorno sobre el activo, es el que nos dice si los activos en su conjunto están rindiendo lo suficiente para justificar su existencia y, sobre todo, para cubrir el costo de la deuda. Y el ROE, el retorno sobre el patrimonio, es el veredicto final para los accionistas. Si el ROE no supera sustancialmente la rentabilidad de una inversión libre de riesgo, el capital eventualmente huirá hacia pastos más verdes. Es la ley del mercado. Pero claro, todos esos indicadores de éxito y rentabilidad solo cuentan la mitad de la historia. Pasemos a las alarmas contra incendios, los indicadores de solvencia y liquidez. ¿Qué son los que realmente predicen si la empresa estará viva el próximo año para celebrar esos retornos? Exacto. En cuanto a la solvencia estructural, la mirada debe posarse obligatoriamente sobre la cobertura de intereses. Es una métrica tan simple como implacable. Tomas la utilidad operacional y la divides entre los gastos financieros. Es un termómetro de estrés espectacular. Si la cobertura de intereses te da 1 o se acerca peligrosamente a ese 1, es una alerta roja estridente. Suena la alarma en toda la empresa. Sí, porque significa que la operación está trabajando única y exclusivamente para pagarle al banco. Todo el inmenso esfuerzo de ventas, marketing, logística, apenas alcanza para cubrir la factura de intereses del mes. No hay margen de seguridad alguno. Una ligera caída en la demanda, o peor, un aumento en las tasas de interés dictadas por el Banco Central y la empresa cae en default técnico inmediatamente. Están sobreapalancados hasta el cuello. Y eso nos lleva a uno de los ratios más utilizados por los comités de crédito bancarios y las agencias calificadoras, la deuda financiera sobre el EBITDA. Este múltiplo básicamente te dice cuántos años tomaría pagar el saldo total de la deuda si la empresa destinara la totalidad de su flujo operativo para ese único fin. Así es. Y un múltiplo de 4x suena bastante manejable en un modelo de Excel impecable hecho en Wall Street. Pero hay un espejismo profundo en esa premisa de destinar todo al banco, ¿no es así? Es un espejismo que ha destruido innumerables proyecciones de inversión. La literatura financiera seria es enfática en esto. Destinar el 100% del EBITDA al servicio de la deuda es una ficción matemática. No pasa en la vida real. Es imposible en la práctica.
¿Por qué? Porque de ese volumen de recursos que genera el Evita, el Estado va a reclamar su parte en impuestos. Y te los cobra en efectivo. No puedes pagarle al fisco con promesas. Claro que no. Y más crítico aún, la empresa requiere de CAPEX, los gastos de capital. Necesita reinvertir en mantenimiento, renovar tecnología, reparar instalaciones. Una empresa que sacrifica su CAPEX para pagar deuda está literalmente canibalizando su propio futuro. Se está comiendo a sí misma. Exacto. Por tanto, de ese maravilloso EBITDA, quizás solo el 40 o 50% esté verdaderamente disponible para pagarle al banco. Ese 4X de deuda es en la cruda realidad del flujo de caja un 8X o un 10X. Es el equivalente perfecto a que un individuo asuma que puede destinar todo su salario bruto mensual a pagar la hipoteca de una mansión, olvidando convenientemente que tiene que comprar comida, pagar servicios públicos y, obvio, pagar impuestos. Una receta para el desastre. Y si esa es la ilusión de la deuda a largo plazo, adentrémonos en la trampa mortal del día a día, el capital de trabajo y la liquidez operativa. El análisis que revisamos nos dirige hacia las rotaciones. Específicamente la rotación de inventarios y la rotación de cuentas por cobrar. Correcto. Estas métricas, que usan esa fórmula de multiplicar por 360 días, traducen el aburrido balance general en días reales de supervivencia. Son métricas que miden la fricción en la generación de efectivo. Pensemos nuevamente en la empresa tecnológica de nuestro caso de estudio. Analizar su rotación de inventarios no es un simple ejercicio académico. No es para que el contador esté feliz. Para nada. Cuando la fórmula nos arroja un resultado de 60 días, no es solo un numerito en una pantalla. Significa que existe una montaña física de componentes electrónicos, pantallas y procesadores acumulando polvo en un centro de distribución durante 2 meses completos. Ese inventario se compró con dinero en efectivo, contante y sonante, que hoy está inmovilizado. Exacto. Hay que traducir esos 60 días a la realidad física de la bodega. Es efectivo petrificado en forma de cajas de cartón. Y si a esa inmovilización le sumamos que la gerencia, en su afán desesperado de inflar las ventas para cobrar sus bonos, permitió que los clientes pagaran a 90 días. Bueno, la matemática del desastre se completa. Tienes el dinero atrapado en inventario durante 60 días, y luego, una vez que logras venderlo, tienes que esperar otros 90 tortuosos días para ver el depósito reflejado en la cuenta bancaria. Tienes un ciclo de conversión de efectivo donde tu capital está secuestrado durante casi medio año. Es una máquina de quemar efectivo a una velocidad alarmante. Y esta es la razón exacta por la que empresas con crecimientos estratosféricos en ventas pueden implosionar de un día para otro por falta de liquidez. Mueren de éxito. Mueren de éxito. Mientras más venden bajo estas condiciones ineficientes, más capital de trabajo necesitan financiar. Por eso, para cerrar el círculo analítico y determinar si todo este enorme esfuerzo corporativo tiene sentido, debemos mirar el indicador de valor definitivo. El flujo de caja libre. Así es, este es el efectivo puro que queda después de cubrir la operación completa, pagar los impuestos y hacer las reinversiones necesarias en CAPEX. Y la regla de oro, el estándar irrefutable que nos da el texto, es comparar el rendimiento de ese flujo de caja libre sobre los activos, directamente contra el WACC. El costo de capital promedio ponderado. Ese WACC no es más que la tasa mínima de rentabilidad que exigen, en conjunto, los accionistas y los acreedores por arriesgar su capital en tu negocio. Es la valla a saltar. Exacto. Si la maquinaria de la empresa, después de toda la fricción horrible, de inventarios estancados, carteras morosas e impuestos, no genera un retorno superior a ese costo ponderado, la empresa está destruyendo riqueza sistemáticamente. Sin importar cuántas veces su logo aparezca en las portadas de la prensa por romper récords de facturación. Totalmente irrelevante. Esto plantea una pregunta importante para nuestra audiencia respecto a cómo consumimos información empresarial en el día a día. El análisis financiero riguroso, aquel que realmente escudriña más allá de las métricas superficiales de crecimiento, actúa como un detector de humo. Te quita la venda de los ojos. Exacto. Desmantela las narrativas de relaciones públicas y ese optimismo excesivo, a veces tóxico, de los departamentos comerciales. Los 4 objetivos y estos indicadores de fricción nos revelan la verdad ineludible. Nos dicen si las decisiones estratégicas de apalancamiento y expansión fueron sostenibles y pensadas a futuro.
o si fueron simplemente un atajo peligroso para maquillar resultados a corto plazo mientras se comprometía la viabilidad futura de toda la organización. ¿Qué es lo que pasa tantas veces? Para recapitular, el inmenso valor de todo lo que hemos explorado en esta inmersión profunda. Creo que ha quedado clarísimo que dominar estos conceptos no es un requisito exclusivo para los directores financieros. Es la gramática fundamental de los negocios. Así de simple. Entender la diferencia crítica entre rentabilidad y liquidez, o entre un EBITDA engañoso y el verdadero flujo de caja libre, le permite a cualquier líder evaluar la gestión directiva a lo largo de todo el ciclo económico. Es la mejor herramienta para anticipar el deterioro estructural mucho antes de que se convierta en una crisis de insolvencia irreversible. Es el marco analítico necesario para decidir si tiene sentido apalancar un crecimiento agresivo, o si por el contrario, es mucho mejor frenar, optimizar el capital de trabajo y consolidar la operación existente. Y por supuesto, es la base más ética y realista para estructurar planes de compensación para los ejecutivos. Alineando los incentivos con la generación de efectivo real y no con meras promesas de papel que luego nadie puede cobrar. Y para despedir este análisis a fondo, queremos dejar un pensamiento provocador flotando en el aire. Una idea que se desprende de las contradicciones fascinantes que hemos revisado hoy. A ver. Si consideramos que un crecimiento explosivo en las ventas exige inyecciones masivas de capital para sostener inventarios abultados y financiar los plazos largos de las cuentas por cobrar, la pregunta ¿es posible que, irónicamente, el éxito desmesurado y descontrolado sea la causa principal y directa de la muerte por asfixia financiera de una empresa? Una gran paradoja para llevarse a casa. Definitivamente. Queda la invitación abierta a quienes nos escuchan para aplicar este filtro implacable de efectivo real frente a ganancias contables la próxima vez que lean sobre el ascenso meteórico de una corporación. O, mucho más importante aún, cuando estén evaluando la salud y la estrategia a largo plazo de sus propios proyectos. Hasta la próxima.